El equipo está formado por Atalaya Hurtado David, Condori Jarampach Sabrina, Cansepico Norma Sebastián, Gutiérrez Quispirita Ángeles Jenny, Romero Avellaneda José David, Rosales Giraldo Jacqueline, Samira Espinosa Silva, Quispe Pizarro Leonardo Santos Josué, Guaynayala Flores Dana, Pacaya Sajani Antonio Fernando. Y presentaremos lo que es Infancia y Familia de Vallejo, Vida Universitaria y Juventud de Vallejo, definición de emprendimiento cultural junto con sus características, definición de recital y características, Vallejo en Europa, crítica actrice y análisis, personajes y argumentación y por último referencias bibliográficas. Bueno, les voy a hablar sobre la infancia y la vida y la familia de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza fue un reconocido poeta y escritor peruano. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y las dificultades económicas que enfrentaba su familia. Vallejo provenía de una familia humilde. Su padre era Francisco de Porla Vallejo Benítez, que era un maestro de escuela, y su madre María de los Santos Mendoza Gurrinero, que se dedicaba a la labor de casa. César Vallejo mostró un gran interés hacia la literatura y la poesía, y él fue el menor de sus 11 hermanos. También su familia tenía su familia mestiza con una gran devoción cristiana y deseaba que él se convirtiera en cura. Hola, me llamo José Romero y hoy les vengo a hablar sobre la juventud de Vallejo. En el 1915 empezó sus estudios de filosofía y letras, pero lo dejó para ser maestro en Trujillo. En 1998 reveló su primer poemario, Los Heraldos Negros, donde se inspiró en Rubén Darío y entre otros más. La obra trata sobre el apoyo que tiene el poeta hacia el dolor de los hombres. En 1920 fue inculpado por hurto e incendio, por lo cual pasó 3 meses y medio en la cárcel. En ese tiempo compuso Trilce, rompiendo con el modernismo. Todo emprendimiento que realicemos será solos, seremos administradores. Sin embargo, hay factores los cuales no dejan que surja. Por esta razón, hacen estudios empíricos sobre la economía de un país y analizan si es viable o no realizar el emprendimiento. Por otro lado, la cultura se refiere a un conjunto de conocimientos, creencias, valores y costumbres y formas de vida compartidas por un grupo de personas en una sociedad. También influyen empresas reguladas y las que no lo están. Por último, Castillo Palacios nos menciona que el emprendimiento es un hecho que realizamos en nuestro entorno, identificando alguna problemática y dar una posible solución, la cual monetariamente sea sustentable. Un emprendedor da soluciones innovadoras y que buscan la lograbilidad del proyecto. Características del emprendedor. César Vallejo era un gran poético, pero él vivió la muerte de su madre, por lo cual se caracterizó un momento muy importante en su vida, ya que afectó el lado emocionalmente de su familia, causándole dolor, angustia y preocupación. Vallejo destacó en muchas cosas, era una persona con mucha inteligencia y varios talentos, no solo en lo literario, resaltó también en cómo ayudaba a los demás, era una persona empática y de religión cristiana. Según Pérez y Gardey, la noción de la palabra recital puede poseer diferentes maneras de utilizarse, ya que se emplea para describir el acto de recitar o leer en voz alta poesía. Por ejemplo, el recital del poeta fue interrumpido por una protesta de trabajadores municipales. También es llamado recital a la ejecución de diferentes obras musicales que conforman solo un espectáculo. Por ejemplo, mi hijo asistió al recital de U2 y volvió a casa muy contento. En ese sentido, los recitales son musicales o es el acto de recitar poemas, que contemplan la participación de artistas. La música es el elemento central de un concierto, siendo interpretada por el artista o grupo para conectar emocionalmente con la audiencia a través de la melodía y la letra. El escenario donde se lleva a cabo la actuación
varía de tamaño y diseño, como sonido y luces, que contribuyen a la experiencia visual y auditiva. La interacción con el público es esencial, con los artistas animando a la audiencia a participar y crear un ambiente cercano que genere una conexión esencial. La pasión y emoción son aspectos destacados, ya que los artistas transmiten entusiasmo por la música, creando una atmósfera eufórica. El ambiente del lugar, incluyendo decoración, iluminación y organización, contribuye a una experiencia única, sumergiendo al público en el concierto y transportándose a un mundo diferente. Además, el concierto en música de origen barroco es una composición para solistas acompañadas por una orquesta. El término concierto proviene del italiano y denota una obra musical de esta naturaleza en un concierto. Los solistas tienen un papel destacado interpretando pasajes virtuosos, mientras que la orquesta cumple una función secundaria. La estructura característica de un concierto radica en el contraste entre solistas y orquestas. Los conciertos contribuyen un movimiento que exploran diversos estados de ánimo y estilos musicales, con cambios tonales y contraste entre solistas y orquesta composicionadas renombres como Brahms, Horn, Beethoven y Vivaldi han dejado un legado significado de este estilo de obras. Buenos días o buenas tardes o buenas noches con todos. Mi nombre es Juan Sebastián Calcepicón y a mí me tocó Vallejo en Europa. En el año de 1923, César Abraham Vallejo Mendoza visitó Europa. En París fundó la revista Favorables País Poema en el año de 1926. En 1928 y 1929 visitó Moscú y en 1930 visitó España, donde se publicó la segunda edición de Trilce. A partir de 1931, año de nuevo viaje de Rusia, fueron el Tungsteno y Paco Yunque. En 1932 escribió La Hora del Loco y se afilió al Partido Comunista Español, para luego, el 11 de octubre de 1934, casarse con su esposa que lo acompañó hasta su lecho de muerte, Joyer Pilipart. Muchas gracias. El estilo autoral de Trilce es libre debido a la ruptura con las formas tradicionales de expresión en la poesía. Se utilizan recursos poéticos en esta obra literaria para mostrar la distancia que domina en Vallejo, entre la dualidad que muestra, así fortaleciendo la sensibilidad o los orígenes espirituales. Además, Vallejo utiliza las mayúsculas al finalizar el texto para captar la atención del lector. En definitiva, el carácter innovador de este texto consiste en tomar elementos que rompen con la tradición, pero las técnicas utilizadas son propias de otras manifestaciones literarias europeas, es decir, Vallejo se encarga de sintetizar y utilizar el conjunto, unas variedades de recursos y estilos poéticos que le permitieron adaptarse a su cosmovisión nacional y construir la poesía específicamente en ese país. Trilce fue el segundo escrito por César Vallejo, un antes y un después con respecto al primero, en la época en que fue escrito tras la muerte de su madre, un fracaso amoroso y con escándalo, el fallecimiento de su amigo y la pérdida de su trabajo. Y también el periodo en que pasó en la cárcel hizo que los poemas que forman parte del libro fueran más negativos, con el sentimiento de exclusión y la violencia de todo lo que había vivido el poeta. El poemario se compone de un total de 77 poemas, sin que ninguno de ellos lleve un título, sino una numeración romana. Es totalmente diferente a su anterior libro, en que cada uno de ellos tenía un título y estaba englobado. En cuanto a su técnica poética, hay una ruptura con respecto a lo que se conocía del poeta. Con ese caso se rompe cualquier imitación o influencia que tuviera, que se libera tras las rimas y utiliza palabras muy cultas y a veces antiguas que sea muy complicado de entender. Además, utiliza palabras científicas, inclusión y expresiones populares. Los poemas son herméticos, cuenta la historia pero sin permitir ver debajo de ellos, como si quisiera trazar una línea en lo que es la sociedad y lo que es el autor, todas sus experiencias en la época que se escribió. Esta obra hace que impregne de dolor, angustia y sentimiento de hostilidad hacia las personas. Hola, ¿cómo estás?
Mi nombre es Ángeles Jenny Gutiérrez Quipicira. Estoy cursando el tercer ciclo de la carrera de Derecho. A mí me tocó sobre los personajes y sobre la argumentación de la obra de Trilce. Para ello, para realizar mi fichaje, tuve que buscar una fuente confiable, por el cual elegí la plataforma de Renati con una tesis de la Universidad César Vallejo. De manera sucinta, explicaré sobre la obra famosa, muy reconocida de César Vallejo, Trilce, que fue publicada en 1922. Aquella obra habla sobre su vida, sobre su infancia, el ámbito familiar, la ausencia de su madre, cómo pasó el tiempo que estuvo encarcelado y toda su vida por delante. Muchas gracias.